Estamos en Apocalipsis 17, la clase 37. Estamos viendo el tema de juicio sobre la Babilonia. Y el tema que titulé hoy es el engaño de belleza de una ciudad. El engaño de belleza de una ciudad. Permítanme leerme el capítulo. Son 18 versículos, relativamente corto, en comparación a otros capítulos que son más largos. Dice así, yo estoy usando mi versión Reina Valera del 65. Dice así, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado, con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, e ir a perdición y a los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esto tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que has visto en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán su carne y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ok, vamos a parar ahí. Quizás hoy solamente veamos los primeros versículos sobre lo que ve Juan con esta ciudad y la introducción a esta ciudad, ¿no? La condenación, cómo se llama a esta ciudad, la gran ramera. Ahora, este capítulo 17 se tendría que leer con el capítulo 18 porque son paralelos y nos dan los detalles de la destrucción de Babilonia. Ahora, no estamos hablando de Babilonia histórica, como la conocemos en el Antiguo Testamento, pero estamos hablando de una ciudad cuyo se apoda la Babilonia. ¿Okay? Nosotros, por ejemplo, tenemos dichos en nuestro idioma cuando nos referimos a ciudades de diversión. Por ejemplo, hoy en día la ciudad de Las Vegas es una ciudad conocida como el playground de los adultos, ¿no? O el lugar donde los adultos juegan. Y es placer, diversión. Ese es el nombre que asociamos con Las Vegas. Si queremos describir otra ciudad que sea similar, podemos decir, bueno, es como Las Vegas y ya entendemos que estamos hablando de placer, diversión para adultos.
Babilonia fue asociada como una ciudad, según la palabra de Dios. Babilonia era la ciudad que mantenía el poder político y social de los tiempos, un gran imperio, y un imperio que fue pagano y hostil contra los que temían a Dios. Entonces el nombre Babilonia fue traducido a cualquier ciudad que se comporte con esas características de dominio sobre la gente, ejercer cierto control, ser hostil ante las cosas sagradas de Dios. Eso era conocido como la Babilonia. ¿Okay? Entonces ese nombre Juan lo adopta y describe a esta ciudad y la llama la Babilonia. Ahora, si ustedes se han puesto a pensar desde que empezamos el capítulo más o menos 3, 4 en adelante, hemos visto diferentes símbolos que describen a la iglesia o los santos. Hemos visto el símbolo de los 144,000, hemos visto el símbolo de una mujer lista a dar a luz y después sus descendientes, ¿no? Que hemos visto. Más adelante vamos a ver el símbolo de una ciudad hermosa y bella en contraste con esta ciudad Babilonia. Y también hemos visto símbolos de un sistema mundano que se opone a Dios. Y los símbolos que se han usado para esto es bestia, ¿no? Y hemos hablado que en un tiempo tuvo una identidad de un hombre que también respaldaba a un sistema opresivo como lo fue Roma. ¿Okay? Hablamos también sobre cómo el dragón es un símbolo para Satanás, que usa de las bestias o de los opresores para instigar persecución, persecución. Entonces estamos viendo símbolos a través del Apocalipsis que representan el pueblo de Dios con estas imágenes. Y vamos a ver una ciudad también que va a representar al pueblo de Dios que se llama la Nueva Jerusalén. Y vemos símbolos que representan a las ciudades paganas que persiguen, que maltratan a todo aquel que es fiel a Dios, fiel al mensaje de Jesucristo. Y se le llama bestias que salen del mar, que salen del agua. Se les ha llamado, acá vamos a ver con el nombre de Babilonia. Entonces son símbolos que se usan para decirnos lo mismo que hemos venido estudiando. Si ustedes pueden ver esos paralelismos, para no tratar de ver detalles y tratar, será esto, será el otro, sino para ver la figura global del mensaje que Juan le está presentando a estas 7 iglesias y cómo entonces lo podemos aplicar para nosotros. ¿Okay? Cuando nosotros nos reunimos y vimos el capítulo 16 y hubo una pregunta sobre la preparación para el Armagedón, la batalla, el gran Armagedón, y la pregunta es, yo les dije que leyeran ya tiempo atrás Ezequiel 37 y 38, que era el contexto de la batalla de Gog y Magog, que sucedió en tiempo de los persas. Y entonces cuando vemos en lo que sucedió en el primer siglo, no solamente con la muerte de Jesucristo, pero cuando el ejército romano viene y sitia la ciudad de Jerusalén. Yo les expliqué que Josefo, el historiador judío, habla en detalle sobre lo que sucede. Y hay esta guerra entre los romanos, o el ejército romano, y los judíos, ¿no? Una guerra sangrienta donde la ciudad terminó destruida, el templo destruido y muchos muertos. Yo creo que eso, lo que se está describiendo en el capítulo 16 que Juan estaba describiendo, era esa guerra, esa lucha que sucedió en su tiempo histórico con la destrucción del templo, cuando Roma, de la misma manera como Gog y Magog, era el ejército que vino a arrasar con el pueblo de Dios y a eliminarlos. En tiempos de Esther, si ustedes leen, había este hombre que se llamaba Amán, que había hecho al rey por engaño firmar un edicto para que tal día, un día específico, todas las naciones se levanten y peleen contra los judíos y le quiten todos sus bienes y su posesión y los maten. Esto era una ley promulgada, y cuando Esther le presenta al rey todo lo que había sucedido, Amán muere en la horca que había preparado para Mardoqueo, el primo tío. El rey dice, las leyes de los medos persas es tal que no se pueden retractar. Así que lo que se escribe va.
¿Y ahora qué se hace? Porque ya el edicto estaba, que era como vivir un nuevo holocausto que vivieron los judíos con los nazis, donde los pueblos iban a levantar y los iban a despojar de sus cosas y los iban a aniquilar. Imagínense, era una ley, un edicto. Yo creo que de ahí lo sacó Hitler. Está en el libro de Esther. Y entonces este Mardoqueo manda hacer una carta, porque el rey le da la autoridad de Amán, lo pone como segundo, manda hacer una carta y dice que los judíos pueden tomar armas y defenderse para contrarrestar entonces la guerra que se levantaba contra los judíos. Y dice, esto es pero fascinante, dice que cuando llegó el día los pueblos se levantaron y allá fueron contra los judíos a despojarlos y a quitarle y a matarle, pero los judíos prevalecieron. Y todas las cosas que la gente dejó, los judíos no tomaron. A diferencia de la gente que se iba a robar de los judíos y los judíos morían. Terminó siendo cosas para el rey, ¿no? Regalos no tomaron nada. Y ahí entonces celebran su día como un conmemorativo los judíos. Pero eso es descrito como la guerra de Gog y Magog, donde el ejército de aquellos tiempos, conocido universal de su época, se levanta porque tiene todo lo del gobierno, todo el permiso para aniquilar a los judíos. Lo mismo que pasó con Nazi Alemania. Y los judíos pudieron vencer, confiando en Dios. Dios usando a Esther, Dios usando a Mardoqueo, preservó a su pueblo. Entonces Juan toma la misma idea para hablarnos de cómo el sistema de Roma en su tiempo se había levantado para aplastar al pueblo de Dios, porque el emperador demandaba devoción, idolatría, o sea, que lo reconozcan como Señor, Salvador. No solamente era un gobierno que págame los taxes y cada uno a su casa, era un gobierno que demandaba culto. Se hacían cultos al emperador y el creyente no daba culto a César. Ahí desobedecía la ley del imperio y César los mandaba a matar o los ponía en los estadios con los gladiadores o en las fieras para que se los comiera. Solamente por no reconocerlo a él como el Dios. Imagínense eso. Y Juan está diciendo, acuérdense la historia de Gog y Magog. Cuando vinieron a atacar, el pueblo de Dios permaneció porque Dios los protegió. Así ustedes tienen que permanecer porque Dios está con nosotros. Que eso es lo que Juan está tratando de animar a los creyentes, que no se den por vencidos, que Dios está trabajando y a favor de nosotros y que la muerte no es el final, porque vemos que los santos están como un ejército completos delante de Dios, listos para la batalla. O sea que los que mueren acá son vistos delante de Dios y en la realidad espiritual como el ejército triunfante. Así que la muerte de los mártires no era el final, sino que era su camino a gloria, ¿no? Todo eso hemos visto que Juan está tratando de alentar. Entonces, en esta figura vemos, hemos visto unidades literarias, o sea, empaques que vienen con el contexto de Apocalipsis. Por ejemplo, vimos la unidad del capítulo 12 al 14, en donde se presenta la imagen del dragón, de la mujer. Ya vimos el capítulo 15 y 16 como otra unidad literaria. ¿Okay? Estos 7 ángeles que salen del templo y cada uno suena su trompeta y que se prepara esta batalla para atacar al pueblo de Dios. Y el capítulo 17 al 19 vemos otra unidad literaria, es como un paralelismo, que nos quiere decir el mismo mensaje, pero en diferentes maneras. Juan es muy fluido al usar sus símbolos. O sea, una imagen que él usa no significa que en el próximo capítulo significa lo mismo, puede cambiar. Entonces no podemos decir, entonces esto significa esto, hay que ver el contexto, porque la imagen puede cambiar. ¿Ok? Entonces, el trasfondo de este capítulo 17 es el cántico funerario que los profetas prescribían o daban a las naciones preveniendo la caída. Era algo muy común cuando los profetas hablaban sobre el juicio que se venía sobre las naciones. La manera como se hablaban estos juicios eran como un cántico funerario, un ay de ustedes, como un ayes. ¿Okay? Y este cántico funerario era para destacar principalmente la caída de sus dioses,
porque era creído que cuando una ciudad caía, ya sea Egipto, ya sea Tiro, eso significa que el Dios caía, el Dios de ellos o los dioses que ellos adoraban caían, ¿ok? Entonces tenemos a Babilonia en el capítulo 13 de Isaías, si me permiten leer brevemente. Isaías 13, esto es un capítulo que hemos visitado y siempre me he referido a él a través de todo el estudio del Apocalipsis. Isaías 13, por ejemplo, en el versículo 14, a ver, Isaías 13. Ok. Voy a leer desde el versículo para poder entender lo que voy a leer del versículo 13. Dice, versículo 6, capítulo 13 de Isaías, versículo 6. Aullar porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror y angustia, dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como de mujer de parto. Es una imagen muy común, Jesucristo la usa para decir sobre la angustia y el terror que iban a sufrir. Y el versículo 1 habla sobre profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Entonces, la descripción que se da sobre estos cánticos funerarios, si ustedes pueden seguir leyendo, es una descripción de que Dios ha citado juicio sobre la ciudad y va a caer, y es exactamente lo mismo que hace Juan acá en el capítulo 17 para hablarnos de la caída de esta Babilonia. ¿Okay? La caída de esta Babilonia. Jeremías, yo le dije que lean Jeremías capítulo 50, no sé si lo pudieron leer, y 51 también habla en detalle la caída de Babilonia, en detalle el juicio sobre Babilonia, y prácticamente uno podía simplificar que la manera como Dios trajo juicio sobre esta ciudad era a través de la guerra, a través de la conquista de otro imperio. O sea, Dios usó otro imperio más poderoso que Babilonia que llegue y la reduzca a polvo. A través de la guerra es como Dios le trajo el juicio. ¿Okay? Esos son lenguajes que usan los profetas del Antiguo Testamento. Lo mismo es para Tiro. Isaías 23 habla de la caída de Tiro. Nínive, que es Asiria, también la misma idea. El librito de Nahum es todo un libro pequeño que está en la Biblia que habla sobre la caída, ¿no?, de Nínive. Y también Jerusalén. Ahora, interesante es que en Isaías capítulo 1 y Ezequiel capítulo 16 habla de la caída de Jerusalén. En todos estos, cada vez que Dios se refiere a la idolatría y la infidelidad de Jerusalén, se refiere a Jerusalén comportándose como una ramera. Nosotros usaríamos otra palabra que sería más de insulto, ¿no?, en nuestro español. Pero no es que Dios sea alguien que odia a las mujeres para tildarle de ramera, sino que tenemos que entender el contexto en que estos libros fueron escritos. Era un contexto patriarcal, tiempo en la historia donde el hombre dominaba y dirigía la ciudad. O sea, dirigía todo lo que sucedía en la sociedad. Y para que el hombre en su contexto entienda sobre a qué se compara la infidelidad del pueblo de Dios, lo más insultante es: mi mujer se convirtió en ramera. Eso es lo más humillante y insultante para un hombre reconocerlo. Entonces Dios usa eso para decir de la caída de Jerusalén, que prefirió a sus amantes, y todavía dice que fue una mala ramera o prostituta, porque en vez de que los amantes le paguen a ella, ella pagaba a los amantes. O sea, totalmente al revés. Isaías 1, Ezequiel 16, Ezequiel 23. Son escritos poéticos fuertes, usa un lenguaje fuerte que, si no entendemos el contexto histórico, pudiera ofender a personas, a las mujeres pudiera ofender, porque suena como que las mujeres somos así, pero no, hay que entender el contexto de esto, ¿ok? Entonces, el concepto de la caída de un sistema mundial enemigo de Dios es lo que se está representando. Va a caer, los imperios
cayeron. Y Juan está diciendo, ustedes ven a esta, y no dice Roma, dice a esta Babilonia, pero ya los que entendían la palabra sabían que estaban hablando de Roma. Es como un apelativo, ¿no? Es como que nosotros vivamos en un país opresor o comunista y no podamos dirigirnos directamente a Maduro o a los Castros porque nos ponen presos, entonces le ponemos un sinónimo, allá el monigote o un sobrenombre, y ya la gente entiende de quién estamos hablando. Entonces Juan, cuando dice Babilonia, ya todo el mundo decía es Roma. Pedro, por ejemplo, en su carta, en primera de Pedro, capítulo 5, al final, cuando dice vuestra amada iglesia, ¿no? Saludad a vuestra amada, a ver si lo leo. Manda saludos a vuestra amada iglesia, reciban saludos de vuestra amada iglesia, la que está en Roma o en Babilonia, no Roma. No dice Roma, dice Babilonia. Primera de Pedro, capítulo 5, dice, versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, ¿ven? Elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hija, os saludan. O sea, la iglesia que está en Roma. Porque Babilonia era un imperio que ya dejó de existir. Es como que yo me refiera no sé, hablando a mi país, ¿no? Los incas, ya los incas dejaron de existir, pero si yo me refiero a la iglesia de los incas, ya la gente entiende en Perú o por allá, ¿no? Es un sobrenombre para la gente, ya entendía. Ok, entonces la caída de este concepto mundial que era Roma en su tiempo. Ahora, este canto funerario que viene el final de los tiempos. Veamos brevemente, solamente, miren el versículo 1, uno de los 7 ángeles, entonces se describe, mostró la sentencia contra la gran ramera. Y este nombre ramera es la que ha seducido espiritualmente, ¿no? Y se describe, versículo 5, como Babilonia la grande, la madre de las rameras. En el capítulo 18:10 también se describe como ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. ¿Okay? La madre de las rameras. Ahora, muchos dicen, se refiere a Jerusalén. Muchos dicen se refieren a Jerusalén. Se refiere a Roma. ¿A quién se refiere? Es importante para nosotros saber a quién se refiere. Puede ser una o la otra, pero nos va a dar detalles, más detalles todavía, que apunta más a Roma que a Jerusalén por los montes y los reyes y los que son y los que vienen. Eso apunta más a Roma, ¿no? Que está hablando de Roma. Jerusalén en su tiempo de hostilidad contra la iglesia, o sea, los judíos que persiguieron a la iglesia, principalmente al principio de la expansión del evangelio, vemos que en una de las iglesias como de Pérgamo, Dios dice, yo sé que habitas en medio donde está el trono de Satanás o la sinagoga de Satanás, refiriéndose a los judíos que perseguían a los cristianos. Entonces, en un sentido, Jerusalén en su tiempo fue también un sistema o gente que oprimió al pueblo de Dios como Roma lo estuvo haciendo. Se pudiera identificar, pero no se refiere a Jerusalén específicamente, sino a Roma. Ok, ¿cuál es el poder seductor de esta Babilonia? El capítulo 17 nos dice, y lo podemos resumir en esto. El poder seductor era de lujo, egoísmo, poder comercial, ¿ok? Lujo, egoísmo, poder comercial. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 51, y ya voy terminando, Jeremías capítulo 51, versículo 11 al 14, relacionándose a la ciudad de Babilonia, estaba localizada sobre el río Éufrates, ¿ok? Y acá entonces, para hacer la similitud a la Babilonia antigua, Juan dice que esta Babilonia que está asentada sobre muchas aguas. Después el ángel interpreta que estas muchas aguas no se está refiriendo al río Éufrates como la Babilonia antigua, pero que estas muchas aguas simboliza pueblos, naciones, etnias.
El paralelismo está con la gran multitud. Después de los 144,000 que aparece en el capítulo 7, está la imagen de una gran multitud de todo pueblo, de toda etnia, vestidos de blanco, glorificando a Dios. Entonces esa es una imagen de la iglesia. Tenemos la imagen de los creyentes que ya han muerto y han pasado a la presencia del Señor, que están glorificando a Dios, y tenemos la imagen de aquellos que no son creyentes, pero que viven subyugados bajo el poder seductor de la Babilonia. ¿Okay? Estos pueblos, ¿no? Ese es el paralelismo. ¿Okay? Entonces, miren la prostitución de esta Babilonia y ahí nos quedamos. ¿Okay? Versículo 2. Con la que han fornicado, esa es una forma para hablar de su idolatría, de su infidelidad. Los reyes de la tierra han negociado, han lucrado, ¿okay? Han hecho alianza. Todo eso es el poder comercial. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Estas son metáforas que hablan sobre cómo la humanidad no regenerada o la humanidad que rechaza a Dios se deleita en sus propias maldades, en sus propias artimañas, en sus propias alianzas. Es una manera de decir, este sistema, esta humanidad que rechaza a Dios fácilmente, entre ellos se hacen alianzas porque es conveniente, es pragmático, salen ganando, hay lucro. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Es un poder sociopolítico. ¿Okay? Es lo que está hablando. Y entonces el juicio de Dios. El Espíritu lo llevó al desierto, ¿no? Es una frase para utilizar algo que Juan va a ver. Y ya hemos visto que el desierto en la Biblia es un lugar seguro, el lugar donde estuvo el pueblo de Dios, ¿no? Sustentado por Dios. Y esta mujer entonces en el desierto, vio a otra mujer que es la misma imagen de la Babilonia, pero ahora ve a una mujer. Entonces acá Juan está describiendo el engaño de la belleza de una ciudad como la Babilonia y ahora como una mujer. Entonces la ciudad Babilonia era infiel, fornicaba, se deleitaba, y ahora la mujer, miren el simbolismo también, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro. Escarlata es lujo, ¿okay? Era el lujo. Satanás también estaba vestido el dragón de rojo en el capítulo 12. ¿Okay? Escarlata y adornada de oro. Está describiendo a una prostituta, a una ramera que uno encuentra en el camino, ¿no? Bien maquillada, bien adornada para poder atraer a sus clientes, ¿ok? De piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, de inmundicia, de fornicación o lleno de blasfemias, dice acá. La blasfemia de los emperadores, ellos se identificaban a sí mismos como divino, salvador y señor. Blasfemias. Blasfemia es cuando atribuimos a otra persona lo que solamente Dios debe de ser reconocido. Cuando atribuimos divinidad a otros. ¿Okay? Entonces, la meta suprema de la bestia no era tanto el poder político-militar, sino la adoración espiritual. Y esto es interesante porque una de las cosas que mucha gente en la Segunda Guerra, durante el periodo de los nazis, mucha gente identificó a Hitler como una bestia o como la bestia del Apocalipsis. ¿Saben por qué? Porque Hitler lo dijo vocalmente. Él dijo, yo no solamente quiero la alianza de la gente, yo quiero su devoción, que lo adoren. Y el que está allá en Norte Corea también demanda adoración. La gente se tiene que postrar y adorar. Entonces, esto va más allá de respeto a la autoridad. Esto es devoción. Tú me tienes que adorar. Y eso es lo que los emperadores demandaban. ¿Qué? Abominación. Y esta mujer entonces tenía eso en su copa. ¿Okay?
Recuerden que Satanás le presentó eso a Jesucristo en una de sus tentaciones. Si te postras y me adoras, te daré todos los reinos de la tierra. Y eso es lo que Babilonia tiene, ¿no? El poder sobre los reinos, porque Satanás se lo ha dado, porque adora a Satanás. Es el sistema que adora al enemigo nuestro, ¿no? Que se ha hecho la meta de perseguirnos y destrozarnos. Ok, entonces tenía poder terrenal, poder espiritual y una posición hermosa. Piedras preciosas y perlas, esto es una metáfora que viene del jardín del Edén, porque en Ezequiel 28 se habla sobre el rey de Tiro y el orgullo y se representa de cómo el rey estaba descrito con piedras preciosas, adornado con perlas, pero que había caído desde el cielo. Su morada la había hecho allá arriba, el orgullo del rey, pero había caído del cielo, el juicio. Así que nuevamente Dios dando juicio a todo aquel que se exaltaba como un dios, ¿no? Y Babilonia y la mujer lo habían hecho, que es el mismo sistema romano, o sea, Roma o el sistema humano anti-Dios, lo que queremos decir. Termino entonces. El cáliz de oro es la alusión a la ciudad de Babilonia. Versículo 5, termino. Y en su frente dice que había un nombre escrito. Es interesante porque dice que según el historiador Séneca, en su libro, las prostitutas romanas llevaban en la frente una banda que identificaba el nombre de su propietario. Así que Juan está usando alusiones que la gente de aquel tiempo entendía. Sí, para nosotros hay que leer, investigar, no es tan sencillo y por eso quizás se hace difícil el libro para muchos, ¿no? Entonces Juan pudo hacer referencia y también ha dicho sobre la marca de aquellos que se pusieron de la bestia en la frente, de los incrédulos, de aquellos que no se arrepintieron. ¿Se recuerdan que hemos visto? Y nuevamente este grupo de incrédulos ahora es representado como esta mujer que lleva el nombre. O sea que estamos hablando de la misma cosa en diferentes imágenes. Juan nos está representando en diferentes imágenes lo mismo. Esta es una humanidad que rechaza a Dios y que demanda adoración a sí misma. ¿Okay? Eso es lo que estamos viendo. ¿Okay? Y recuerden que Babilonia ya se explicó que viene desde Babel, el origen es Babel, la humanidad que se rebeló contra Dios en Génesis 11 y Dios entonces los dispersó y trajo la confusión del lenguaje. Y Babel es clave porque ahí el hombre, el diálogo del hombre es hagámonos un nombre para nosotros. Así es como empieza la construcción. Hagámonos un nombre. O sea, nosotros queremos ser algo importante y edifiquemos para que si llueva otra vez no seamos destruidos. Eso es como una rebelía, una afrenta contra Dios. Así Dios no se va a salir con la suya. Es una manera de pararse bien frente ante Dios. Vamos a hacerlo a nuestra manera, ¿no? Ese es Babel y Dios dice que descendió y no tuvo que destruirlos. Con confundirlos se deshizo el proyecto. Manera cómica de cómo Dios trata con nosotros, ¿no? Mortales que nos creemos grandes cosas, pero ante los designios y la soberanía de Dios no somos nada. No somos nada. Nabucodonosor fue otro que dice que se paseaba por su palacio y decía, este es mi Babilonia. Sus jardines, dice que tenía los jardines más bellos de Mesopotamia antigua. Y que mientras que decía eso, perdió la cordura. Dios no le quitó el trono, Dios no le quitó el poder, Dios le quitó el raciocinio. ¡Bum! Quedó como bestia. Imagínense qué manera de humillar. Entonces Dios no nos necesita hacernos enfermos, con quitarnos el raciocinio y perder nosotros la cordura, ya con eso no somos nada. Imagínate, qué humillación después de pasearse, así como yo les comentaba, ¿no? Pasearse con el pecho bien arriba, salían, ¿no? Bien humillados. Ok, voy a parar ahí.
pero es la manera como Dios trabaja con el orgullo. Él da gracia a los humildes, Él eleva a los humildes, pero el orgulloso, Él detesta, Él los humilla, Él los mira de lejos. Y es nuestra oración de que no seamos del grupo de los orgullosos, sino de los humildes, porque si no al final más humillación hay al ser orgulloso. Imagínense. Ok, voy a parar ahí. La próxima semana continuamos con el versículo 6 en adelante. Pero quiero que lean de vuelta Apocalipsis, desde el capítulo 1, y consideren esa idea. Ok, acá Juan nos está presentando dos figuras. La figura de los fieles y creyentes que son fieles a Jesucristo. ¿Qué figura? 144,000, una multitud llena de blanco. ¿Qué figura? Y la figura de aquel que rechaza a Dios y no quiere saber de Dios en medio de los juicios que Dios le da, ¿no? Una figura de una mujer, de una ramera, una figura de una ciudad muy poderosa, muy lujosa. Todos son figuras que nos está hablando de dos realidades desde principio hasta fin, en medio también de los juicios. Ok, voy a parar ahí.